La noche había caído con todo su peso sobre los espesos bosques que rodeaban la ciudad Paper. La negrura era tan densa que distorsionaba las siluetas de los pinos, convirtiéndolos en garras gigantescas que apuntaban al cielo. Cualquiera con 2 dedos de frente sabía perfectamente que adentrarse en la maleza a estas horas era un boleto de ida hacia una muerte segura. Sin embargo, la silueta que avanzaba a paso firme y calmado sobre la hojas y tierra no pertenecía a una persona común y corriente. De entre las sombras de un arbusto, un hombre de aspecto descuidado y malas intenciones dio un paso al frente, bloqueando el sendero con una sonrisa ladina. Una señorita como tú no debería estar caminando sola por... Antes de que el sujeto pudiera terminar la maldita frase, un destello azul eléctrico iluminó el claro. El cañón de bobinas expuestas de la pistola rústica de Claire zumbó con fuerza, desatando un potente rayo de energía cinética que impactó de lleno en la cabeza del atacante. El hombre no murió, pero el choque eléctrico lo dejó completamente tieso, con los ojos en blanco, desplomándose hacia atrás como un tronco seco. Sin parpadear, Claire hizo girar la pesada arma sobre su dedo índice con la gracia de una pistolera del viejo oeste, deslizándola debajo de su bata de laboratorio con total indiferencia. Ni siquiera se molestó en mirar al hombre inconsciente. Simplemente retomó su caminata con la misma calma científica de siempre. Tras unos pocos minutos de marcha sorteando raíces, la castaña llegó finalmente a su destino. Frente a ella se abría un claro oculto, protegido por una red perimetral que ella y Diego habían instalado meticulosamente durante meses. Sensores de movimiento camuflados, trampas de alambre rústicas y un par de torretas electromagnéticas desactivadas. Tiempo más que suficiente en el que se habían encargado de fortificar el lugar para asegurarse de que ningún metiche o anomalía del bosque interrumpiera sus sesiones. Claire cruzó el perímetro seguro. Sus ojos, ocultos tras el reflejo de sus gafas, se clavaron con absoluta seriedad en una ubicación específica del terreno de entrenamiento. A medida que se acercaba a su objetivo, el sonido de una respiración pesada y rítmica rompió el silencio de la noche. Allí estaba él. El azabache se encontraba de espaldas a ella, completamente sudado y sin ropa en la parte superior de su cuerpo, dejando ver las cicatrices ya atenuadas de combates pasados. Sus músculos se tensaban con cada flexión y golpe al aire, concentrado en empujar los límites de su contenedor físico una vez más. Claire se detuvo a un par de pasos de distancia. Abrió la boca, dispuesta a romper la tensión con alguna pregunta analítica o un recordatorio de que era demasiado tarde para estar despierto, pero no emitió ningún sonido. Dudó por unos breves momentos, sopesando sus propias palabras, antes de dejar escapar un suave y resignado suspiro. Entendiendo que a veces las palabras salían sobrando entre los dos, la científica simplemente avanzó y se colocó justo al lado del pelinegro. No lo interrumpió, no le exigió explicaciones. Solo se quedó allí, como un faro silencioso en medio de la penumbra, ofreciéndole su presencia incondicional mientras él recuperaba el aliento bajo la fría luz de la luna. Pasaron varios minutos en un silencio pesado, roto únicamente por los sonidos nocturnos del bosque y el eco de la respiración agitada de Diego, que poco a poco se acompasaba. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que eres un cabeza dura? Más veces de las que quisiera recordar, respondió él con desgano, evitando su mirada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez se sentía eléctrico, cargado. Sin previo aviso, Claire acortó la distancia con pasos firmes. Se colocó frente al azabache y, sin dudar, le propinó una bofetada seca. El sonido resonó como un disparo en la noche. Fue tan inesperado y violento que, por un segundo, hasta el bosque pareció contener el aliento. Incluso los grillos interrumpieron su canto, como si la propia naturaleza hubiera decidido apagarse tras presenciar tal acto. Diego, con la cabeza ladeada por el impacto, se llevó lentamente una mano a la mejilla. No hubo mueca de dolor, ni humor, ni sarcasmo en su rostro. Vale, supongo que me lo merezco, admitió con voz plana. Claire, temblando de una rabia contenida, lo obligó a mirarla. De ahora en adelante, estamos más juntos que nunca en esto. ¿Recuerdas esas palabras? Diego vaciló, sintiendo el peso de la mirada de la castaña sobre sí. Claire, yo. ¿La recuerdas o no? Sí, las recuerdo perfectamente, respondió él, bajando la cabeza. Entonces, explícame, ¿por qué durante toda esta maldita semana me has ocultado que has estado saliendo a cazar pandillas como si tu vida fuera un chiste barato? ¿Crees que soy estúpida? Diego levantó la mirada, intentando enmascarar su culpa con una falsa indiferencia. ¿Y qué más da?
Son criminales, Alice. Nadie los va a echar de menos. La respuesta pareció enfurecerla aún más. No me importa lo que les pase a ellos. Lo único que me importa, lo único que me quita el sueño, eres tú. Pensé que estabas descansando después de lo del campamento, recuperándote, pero resulta que te has dedicado a buscarte problemas, peleando con cada maleante que cruza tu camino. Como si fuera poco, hace 3 días desmantelaste a toda una maldita mafia tú solo. ¿Qué esperas conseguir? ¿Terminar matándote? Necesito volverme más fuerte. El grito de Diego rasgó la quietud de la noche, cargado de una frustración ciega que había estado conteniendo durante días. El eco pareció perderse entre las copas de los pinos, dejando al azabache con el pecho agitado, los puños apretados y los hombros temblando por la pura descarga de adrenalina. Es que, simplemente desde que tuve esa maldita pelea con la demonio de cabello naranja, no puedo dejar de soñar con ese momento, continuó, con la voz entrecortada, soltando la verdad de golpe. Y el resultado en mi cabeza siempre es el mismo, Claire. Termino muerto a manos de ella. Sé perfectamente que todavía no estoy lo suficientemente preparado para enfrentarme a un demonio real de este mundo, si no fuera porque Oliver apareció de la nada, yo ya estaría muerto otra vez. Un silencio sepulcral se tragó el claro de entrenamiento tras sus palabras. Diego bajó la cabeza, contemplando sus nudillos gastados por el maltrato de la última semana, sintiendo cómo se liberaba finalmente de una parte de esa horrible ponzoña que lo venía consumiendo por dentro desde que regresaron del campamento. Perdón, sé que soy un hipócrita, murmuró en un hilo de voz trémula, incapaz de mirarla a los ojos. Sé que tendría que haberte hablado sobre estas pesadillas desde el primer día, pero, la maldita impotencia de aquella noche no se me quita del cuerpo. Me carcome saber que si no soy lo suficientemente fuerte, yo no podré hacer nada cuando las cosas se pongan feas de verdad. Claire observó en silencio cómo el muro de resistencia que su amigo había construido con tanto recelo se desmoronaba por completo en un segundo. Ver a Diego quebrarse de esa manera, devorado por el pánico y el trastorno del trauma, barrió cualquier rastro de enojo o indignación que le quedara en el pecho. Dando un paso firme hacia el frente, la castaña acortó la distancia que los separaba. Extendió sus manos y tomó las de él, que seguían temblando por la mezcla de frío, sudor y pánico. Con una presión suave pero inquebrantable, lo guió con delicadeza hacia uno de los troncos caídos que usaban de banco, obligándolo a sentarse a su lado. Está bien, cálmate, sí. Le dijo Claire, suavizando por completo el tono de su voz mientras buscaba fijar su mirada con la de él a través de sus gafas. Lo que pasó en el campamento ya pasó, Diego. Estás a salvo aquí. Solo respira profundo y relájate, no tienes que cargar con todo esto tú solo. Sin importarle en lo más mínimo que Diego estuviera cubierto de sudor, tierra y el hollín de sus propios entrenamientos, Alice lo rodeó con sus brazos en un abrazo cerrado y protector. En el silencio del claro fortificado, ella escuchó cómo los primeros sollozos ahogados comenzaban a escapar del pecho del azabache. Diego finalmente se había roto. Había estado cargando con ese terror absoluto, completamente solo y en silencio, durante toda una maldita semana. Al sentir el temblor en los hombros de su amigo, una punzada de culpa atravesó el corazón de la científica. Alice no pudo evitar recriminarse a sí misma. Desde que regresaron del desastre de Crystal Lake, ella también se había sumergido de lleno en su taller, obsesionada con pulir sus armas y perfeccionar sus inventos personales para blindar su seguridad. Había estado tan ensimismada en sus engranajes y cables que nunca se detuvo a analizar el verdadero estado psicológico de Diego tras haber sobrevivido a un depredador de la escala de Fenn. Habían pasado demasiadas cosas desde la cancelación del campamento. La reunión que tuvieron con la directora junto con su gran secreto y el gran plan que había en marcha los había sumergido en sus propios asuntos, al punto de que nunca se tomaron el tiempo de sentarse y hablar cara a cara, desnudando sus miedos como solían hacerlo desde que entablaron aquella primera e inolvidable conversación en la azotea de la escuela. Detrás de los avatares de papel de Abby y Claire, seguían existiendo dos adultos que recordaban la normalidad. Si bien en su antigua vida ambos provenían de un mundo relativamente pacífico, regido por leyes lógicas y cotidianas, la transición a este nuevo universo no había sido perfecta. Sus mentes se habían adaptado a la fuerza para sobrevivir en la Academia Paper, pero esta experiencia les demostraba que ninguno de los dos estaba del todo listo para enfrentar a los verdaderos monstruos.
Una cosa era lidiar con profesores sádicos y otra muy distinta era mirar a los ojos a la muerte mística que poseía este bizarro universo. Pasaron los minutos bajo el manto de la noche, y el llanto de Diego fue cesando gradualmente. El eco de sus sollozos se apagó, siendo reemplazado por una respiración mucho más pausada, limpia y tranquila. El peso que le oprimía el pecho parecía haberse disipado gracias al calor del abrazo. Sintiendo que el azabache finalmente había recuperado el control de su cuerpo, Alice deshizo el abrazo con suavidad, dando un paso atrás pero manteniéndose cerca. Diego se llevó el dorso de la mano al rostro, limpiándose las últimas lágrimas y el sudor de las mejillas, exhalando un largo suspiro de alivio. La tormenta en su cabeza se había calmado, y por primera vez en una semana, el fantasma de la demonio de cabello naranja dejó de atormentar sus pensamientos. Diego dejó escapar un hondo suspiro, pasándose los dedos por el cabello para acomodar el flequillo que le caía sobre la frente. Con un gesto suave, extendió la mano y apretó la de Alice, mirándola directamente a los ojos con una gratitud que las palabras apenas lograban abarcar. «Gracias por venir, de verdad», dijo en voz baja. Alice exhaló un suspiro propio, negando con la cabeza mientras una pequeña y cálida sonrisa asomaba en sus labios. Siempre voy a estar para vos, Diego, respondió, suavizando la mirada. Además, yo también tengo que disculparme. Estuve tan metida en mis propios proyectos y cables esta semana que no me di cuenta de lo mal que la estabas pasando. El azabache restó importancia al asunto con un leve ademán de la mano, esbozando una sonrisa cansada. «No te preocupes, no hay drama. Además tendría que habértelo dicho hace días, lo importante es que ya lo sacamos afuera». Ambos se quedaron en silencio durante unos instantes. Fue un interludio pacífico, donde simplemente se dedicaron a escuchar el arrullo nocturno del bosque y a sentir la caricia del viento fresco que les secaba el sudor de la piel. La tensión que los había distanciado finalmente se había disipado. «Es mejor que nos vayamos yendo», sugirió Diego, poniéndose de pie. «Necesitamos descansar de verdad». Alice asintió con la cabeza, levantándose de su asiento. Mientras comenzaban a activar los protocolos de seguridad para asegurar la base antes de marcharse, la castaña rompió el silencio con una propuesta inesperada. Oye, mañana se termina mi suspensión y también tu semana de descanso médico, pero ¿qué te parece si faltamos a la escuela? Podríamos tomarnos el día libre para hablar con mayor claridad del todo esto y, no sé, simplemente pasar tiempo juntos. Diego no lo dudó ni una fracción de segundo. Un brillo de complicidad iluminó sus ojos. «Acepto con mucho gusto», respondió de inmediato. «Genuinamente lo necesitamos. Además, no tengo ni la más mínima gana de pisar un aula mañana». Tras dejar el claro perfectamente protegido y camuflado contra intrusos, ambos emprendieron el camino de regreso a las cabañas bajo la luz de la luna. El sendero estaba en completa calma, pero a los pocos minutos de caminata, Diego se percató de que Alice caminaba con el ceño fruncido, soltando pequeños quejidos de frustración mientras manipulaba un dispositivo táctil de aspecto militar. «¿Qué pasa? ¿Algo va mal con el perímetro?», preguntó el azabache, asomándose de reojo a la pantalla parpadeante. Alice soltó un bufido fastidiado, frotándose la sien sin dejar de teclear con rapidez. Desde que regresamos del campamento de Crystal Lake, mis aparatos y varios de mis inventos principales están sufriendo fallos constantes, explicó la castaña, mostrando la pantalla llena de líneas de código erráticas. Es rarísimo, Diego. Se comporta exactamente como si un virus de origen desconocido se hubiera infiltrado en mi red local. Hizo una breve pausa, deslizando el dedo por la pantalla antes de continuar con un tono ligeramente más aliviado. El único lado positivo es que mi inteligencia artificial está haciendo un trabajo increíble contrarrestando los ataques y aislando los bucles de error. Pero la tregua no va a durar mucho. Necesito actualizar todo el código fuente desde cero y, especialmente, reestructurar los sistemas de seguridad defensiva, porque el virus ya está empezando a golpear los cortafuegos principales. Diego escuchó la explicación con suma atención, asintiendo lentamente mientras procesaba la información. En este extraño mundo de papel, la tecnología de Alice era prácticamente un milagro científico, por lo que un fallo masivo no era algo que deba tomarse a la ligera. «Es bastante raro», comentó el pelinegro, cruzándose de brazos. «Con lo meticulosa que eres, suena a que estás sufriendo algún tipo de hackeo dirigido. ¿Algún alumno problemático o alguien del personal?» No, lo dudo, negó Alice de inmediato, con una seguridad tajante. Sabe lo paranoica y cuidadosa que soy con mis cifrados de seguridad. Nadie en esa academia tiene las capacidades técnicas para vulnerar mis sistemas de esa manera.
Esto es diferente. La castaña detuvo su caminata por un segundo, clavando la vista en la pantalla apagada de su dispositivo. Su expresión se volvió sombría, como si estuviera persiguiendo un fantasma en su propia mente. Lo peor de todo es que esta firma de error se me hace extrañamente familiar. Tengo una ligera corazonada de que quién podría estar detrás de esto, pero, maldita sea, hay demasiadas lagunas en mi cabeza. Intento recordar los detalles de los recuerdos de Claire y es como si partes de mi memoria hubieran sido borradas o bloqueadas a la fuerza. Diego le dio un suave toque en el hombro, transmitiéndole calma para evitar que volviera a estresarse en medio de la noche. Tranquila. Sea lo que sea que esté infectando tus cosas, lo vamos a averiguar juntos. Mañana lo conversamos con más calma y con la mente fría, ¿vale? Alice guardó el dispositivo debajo de su bata y asintió con la cabeza, forzando una leve sonrisa de compromiso. Sin embargo, mientras reanudaban el paso hacia el campamento, Diego pudo notar que la mirada de su amiga seguía perdida en la oscuridad, atrapada en el misterio de esos recuerdos perdidos. Mientras el silencio se asentaba por completo sobre los terrenos de la Academia Paper, la oficina de la dirección permanecía sumida en una penumbra sepulcral. La única fuente de claridad era la pálida luz de la luna, que se filtraba a través del imponente ventanal gótico, proyectando líneas plateadas y sombras alargadas sobre el frío suelo de madera. Allí, inmóvil frente al cristal, la directora Grace contemplaba la noche estrellada. Su silueta, usualmente imponente y dotada de una autoridad incuestionable, destilaba una pesadumbre inusual. Su rostro, bañado por el reflejo lunar, no mostraba la estricta indiferencia con la que gobernaba los pasillos diurnos, sino una seriedad profunda y pensativa, cargada con el peso de secretos ancestrales. Esos dos chicos, a pesar de ser tan jóvenes, pueden llegar a resultar sumamente útiles para lo que está por venir. Hizo girar lentamente la taza entre sus dedos, entornando los ojos con una fijeza analítica. Los nombres de Abby y Claire pesaban en su mente, pero era la castaña quien verdaderamente ocupaba el centro de sus cálculos. Especialmente esa chica. Ella tiene una conexión, una afinidad con la maldición que habita en las entrañas de esta escuela. Su mera presencia altera el equilibrio, aunque no sea la única en esto último. La directora guardó silencio durante unos instantes. Cerró los ojos con fuerza, tomando una bocanada de aire frío para luego exhalarlo en un suspiro largo, pesado y cargado de un cansancio que parecía arrastrar desde hacía décadas. Cuando volvió a abrir los ojos, la determinación en sus pupilas era gélida, desprovista de cualquier atisbo de duda, aunque sus facciones se contrajeron en una sutil mueca de amargura. Puede que esto sea un acto desesperado, una jugada de última instancia, sentenció, apretando los puños. Pero esto ha llegado demasiado lejos. El ciclo debe romperse y no nos podemos permitir que ella siga con vida, por más que me duela en el alma. Grace dio media vuelta, dejando que la oscuridad de la esquina de la habitación devorara su figura. Un nuevo tablero se estaba desplegando en la Academia Paper. Sin saberlo, Diego y Alice acababan de pasar de ser simples reencarnados a convertirse en las piezas más cotizadas de una guerra mística y silenciosa que amenazaba con arrancar de raíz los cimientos de la escuela.